Démosle la bienvenida al doctor Javier Jaime Cienfuegos, perdón, neuropsicólogo clínico por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en terapia cognitivo-conductual, maestro y doctor en humanidades, con una especialidad en bioética y en tratamiento bipolar, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador docente y presidente del Comité de Bioética de la Universidad Autónoma del Estado de México, clínico en salud mental, autor de 4 libros y de artículos científicos, ponente en congresos nacionales e internacionales, diplomado en terapia de esquemas y certificación en tanatología y manejo de duelos. Un aplauso, por favor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí el día de hoy, sobre todo con un tema tan interesante como lo es la depresión perinatal. Entonces vamos a ir platicando algunos de los conceptos. La idea, si ustedes están de acuerdo, es que la ponencia se lleve a cabo en 50 minutos. Posterior a ello, pues tengamos alguna réplica, alguna charla entre nosotros, ¿vale? También habrá algunas cosas que les pida un poquito su participación dentro de la conferencia, sobre todo en dos diapositivas que ustedes van a poder ahí observar, ¿vale? Bueno, siempre que imparto una conferencia, me gusta iniciar con algún tema general, ¿no? En este caso elegí a la gorila Coco. No sé si alguna de ustedes sepa quién es este animalito. Fíjense que este animalito es un animalito que se estudió mucho en las neurociencias. Como bien refieren aquí, yo vengo del campo de las neurociencias, ya en un campo de especialización en la neuropsicología. Y es muy, muy interesante lo que ocurrió con este animalito, ya que aprende 3,000 palabras en lenguaje de señas, ¿no? Lo que quiere decir que se comunicaba con las dos investigadoras en un 80%. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Cuando uno de los temas más relevantes alrededor de la gorila Coco, aquí ustedes pueden ver cómo se comunicaba la investigadora con ella, y le hacen una pregunta y la responde de una forma muy, muy relevante: ¿qué es la muerte? Es el primer animal no humano que responde qué es la muerte. Ella responde que la muerte es un lugar de descanso, un lugar de reposo y un lugar de tranquilidad. Eso responde, ¿no? Conmoción evidentemente a la comunidad científica cuando responde esto. Pero aquí viene la parte interesante. Hace rato hablaban de vínculo por acá. Entonces vamos a observar qué pasa en los animalitos. La gorila Coco adopta un gatito, ¿no? Aquí ustedes pueden ver al gatito. Bien interesante porque se le veía pasear a la gorila Coco a su animalito, ¿no? Incluso tenía su correa y caminaba con este gatito, ¿no? Muy, muy padre. Sin embargo, en alguna ocasión, pues desafortunadamente el gatito se le escapa y pues fallece el animalito, ¿no? Le corresponde a la investigadora darle la mala noticia a la gorila Coco y entonces ella cursa todo un proceso de duelo, ¿no? En el video se observa cómo comienza a llorar, ¿no? Días posteriores a ello hay alteraciones en su estado de ánimo, en su alimentación e incluso alteraciones del sueño. Presentaba hipersomnia. ¿Qué significa esto? Que dormía mucho tiempo, ¿no? Tiempo después le vuelven a preguntar a esta animalita, a esta gorila, qué es la muerte después de la pérdida del gatito, y dice que es un lugar oscuro, un lugar que le da miedo y un lugar al cual no quiere ir. Entonces cambió. ¿Qué es lo que presentó la gorila Coco? Un duelo. Vean nada más qué interesante, ¿no? ¿Y qué es el duelo? El duelo es la manera psicológica en cómo nosotros vivimos las pérdidas, ¿ok? Y depende de cada tipo de pérdida. Justamente ustedes aquí afuera podrán encontrar un libro, digo, no es promoción de que lo compren, ni mucho menos, que yo escribí sobre el duelo, ¿no? Pero muy, muy relevante cómo a lo largo de la historia únicamente se pensaba que el duelo estaba ligado hacia los humanos y esto no es cierto. Los animales también presentan algún grado de conciencia y también manifiestan algún tipo de síntomas alrededor de la idea de lo que es el duelo. Entonces imaginemos, si en la gorila Coco, que presenta un duelo en esta ruptura del vínculo, pues hay cambios significativos incluso de lo que es la idea de la muerte, ¿qué pasará en nosotros los humanos? Bueno, inicialmente vámonos al concepto sobre lo que es depresión. Recuerden que ustedes van a poder consultar toda la información que les expongo aquí con los artículos, pues evidentemente revisados, ¿no? Hoy en día se habla muchísimo de depresión. Es un tema
que a partir de la pandemia COVID-19, ¡pum!, se nos vino para arriba, ¿no? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, cada año es el año con más suicidios consumados a nivel mundial a partir de la pandemia, o sea, de esa forma ha incrementado, ¿no? Recordemos que a partir del 2020, pues la OMS da una aseveración así bien complicada, ¿no? Que para el 2030 la depresión va a ser la primera enfermedad causante de discapacidad a nivel mundial, ¿no? Estamos observando que en México se nos vino encima, pues evidentemente las estadísticas de suicidio, ¿no? Hasta hace 2023 se hablaba que de cada 10 suicidios consumados, 8 eran perpetuados por hombres y 2 por mujeres, ¿no? De los cuales la técnica más recurrente para el suicidio era el ahorcamiento o el uso de arma de fuego. Por eso es que más había relación del suicidio en el caso de los hombres que en las mujeres por el tipo de letalidad, ¿no? Pero cuando nosotros también nos vamos a estas estadísticas, nos vamos a dar cuenta que se intentan suicidar más mujeres que hombres, ¿no? Y ya desde ahí uno dice, órale. Entonces hay más intentos de suicidio por parte de las mujeres, sin embargo el suicidio consumado está más relacionado a la conducta masculina, ¿no? ¿Y esto por qué? Por el tipo de letalidad, volvemos a lo mismo, ¿no? Aparte, también es algo bien interesante cuando uno se mete a los estudios de suicidología, como incluso en el ciclo menstrual, ¿no? Por ejemplo, en la fase lútea, se puede llegar a presentar más la conducta suicida en las mujeres, ¿no? Entonces ahí vemos también una relación bajo el eje hormonal. Entonces, entender la palabra depresión no es tan sencillo. Esa es la realidad. La depresión tiene unos componentes bien interesantes. A mí en lo particular me ha llamado la atención desde dos enfoques. Las neurociencias, que es la parte que más me ha gustado, y el ámbito de la psicología, evidentemente ya desde un contexto social, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a platicar y entonces, ¿qué es depresión? Pues si nosotros tomamos los criterios básicos del DSM-5, nos vamos a tomar en cuenta que hay una alteración en el estado de ánimo. El sujeto se percibe muy triste o irritable, ¿no? Por otro lado, vienen las alteraciones del sueño, hipersomnia o insomnio, o dormimos mucho o dejamos de dormir. Por otro lado, vienen las alteraciones en la conducta alimentaria, o el sujeto come mucho o deja de comer. Viene la pérdida de nuestra autoestima, el sujeto se percibe como una carga, se siente culpable, no se siente atractivo, demás, ¿no? Todo esto debe de estar presente durante 3 semanas y entonces tenemos una persona que presenta anedonia. ¿Qué significa esto? No disfruta las cosas. Abulia, ¿no? Hay una dificultad incluso para el movimiento. Astenia, un cansancio que parece crónico, ¿no? Si alguna de ustedes o alguno de ustedes ha percibido en algún momento o ha vivido un cuadro de depresión, pues realmente hay una dificultad para moverse, incluso adolecemos, ¿no? Nos sentimos cansados y cansadas y ahí tenemos a la mamá o al papá, pues ponte a hacer algo, ¿no? Échale ganas. Pero claro, evidentemente no es que no quiera hacer algo, sino es que realmente hay una deficiencia en el sentido humano para llevar a cabo una conducta. Entonces tomamos estos criterios durante 3 semanas y podemos hacer un diagnóstico sobre depresión mayor, ¿no? Pero ahora bien, también uno de los puntos muy importantes es que no a todo le podemos llamar depresión. O sea, por un lado parece que la depresión la estamos concientizando, pero por otro lado ya todo el tiempo queremos estar deprimidos. Cualquier estado de ánimo le llamamos depresión, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos de la Facultad de Medicina, de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México, que es donde estoy adscrito, en muchas ocasiones me dicen, oiga, doctor, pues es que ando bien deprimido, deprimida. Pues a ver, ¿por qué? Pues sí, pues es que ya no quiero venir a la escuela, me siento cansado todo el tiempo, cansada, como que ya no quiero hacer cosas. Y los fines de semana, no, los fines de semana ahí sí ya no, ¿no? O sea, salen con la novia, pues se van a echar la cervecita, bueno, ¿no? Qué conveniente depresión, ¿no? Evidentemente el problema de la depresión y sobre todo en el concepto de la anedonia, pues es que el sujeto no disfruta, ¿no? Incluso hay dificultad para tener relaciones sexuales, la libido se nos va abajo, ¿no? Entonces viene una alteración bastante considerable alrededor de esto. Entonces, vamos a entender que la depresión es una enfermedad mental común, ¿no? Que pues presenta discapacidades alrededor del trabajo, del área del sueño, para estudiar, para comer, para disfrutar la vida. Y existen diferentes aspectos que se pueden combinar en este concepto.
genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos, y lo debemos de entender como parte de un todo, ¿no? Por eso es que si nosotros únicamente acudimos, por ejemplo, con el psiquiatra para la farmacoterapia, pero no hay un tratamiento psicológico basado en evidencias, la realidad es que la recuperación no siempre se da de manera oportuna. Y caso contrario, si nosotros vamos a un tratamiento psicológico y requerimos el tratamiento o la farmacoterapia, pues lo mismo, no se va a dar la recuperación, ¿no? Debe de ser un tratamiento en conjunto. ¿Por qué? Pues por todo esto que se presenta. Y claro, evidentemente siempre buscar los tratamientos basados en evidencia. Aquí tenemos la primer diapositiva que me gustaría que lean con calma. Uno, dos, que nada más así brevemente como lluvia de ideas, ahorita no tanto como pregunta, que me digan qué es lo que notan en esta diapositiva, o sea, qué lugar se le está dando a la madre. Ya desde ahí vamos a poder entender un poquito lo que es la depresión perinatal. Yo les voy a ayudar a leerlo en voz alta. Sin embargo, quiero que lo reflexionen ustedes. En las culturas prehispánicas, el embarazo y parto suponía una experiencia en la vida de la mujer similar a lo que experimentaba un guerrero, que luchaba por su pueblo. Asimismo, la capacidad de dar vida se equiparaba con el poder de la fertilidad de la tierra. Las madres eran la esencia de la sociedad y responsables de la supervivencia del pueblo, dado que eran las encargadas, además de la reproducción, la educación y la crianza. Híjole, ¿no? A ver. Nada más así rápidamente como lluvia de ideas. ¿Qué lugar se le está dando a la mujer en este sentido respecto a lo que es la maternidad? En este caso estamos hablando de las culturas mesoamericanas. ¿Alguien así como lluvia de ideas? Es una imagen muy qué. Papel primordial, ¿qué otra cosa? ¿Perdón? Matriarca, responsabilidad, ¿qué otra cosa? ¿Perdón? Protagonista, muy bien. ¿Alguien más? Fortaleza, ¿alguna otra cosa? Responsabilidad, ¿alguna otra cosa? Pues así a grosso modo, inmediatamente vemos que es una imagen muy idealizada, ¿no? O sea, vean el punto, toda la responsabilidad que hay alrededor de la idea de ser madre, ¿no? En todo esto, ¿qué es lo que se excluye? Entonces, que una madre se puede sentir mal, ¿no? Que una mujer no quiere ser madre, ¿no? O sea, es una función ya heredada. Digo, aquí no me voy a meter en cuestiones culturales ni uso de costumbres porque tampoco es mi área de expertise, pero sí llama mucho la atención, o sea, el lugar que se le daba, ¿no? O sea, un lugar altamente idealizado con muchísima responsabilidad. Entonces, si una mujer se sentía insatisfecha, no, pues eso no lo puedes expresar. O sea, era básicamente el lugar, el rol dado, establecido, ¿no? Y vean toda la responsabilidad que hay alrededor, la reproducción, la educación y la crianza. Y esto es algo que se establece muchísimo hasta en la actualidad, ¿no? O sea, toda la responsabilidad que hay alrededor de la madre, alrededor de nosotros los humanos, ¿no? Hasta de los hombres. Ah, si tuviste una buena madre vas a respetar a las mujeres y si no, pues no las vas a respetar. Uy, o sea, qué condena, ¿no? Y entonces esto lo vemos incluso en los paradigmas psicológicos durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis. ¿Qué rol y qué enfoque le daba hacia la mujer, ¿no? O sea, muchas de las carencias y muchas de las limitantes que supuestamente nosotros presentábamos psicológicamente estaban relacionadas hacia ese papel, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que bajo este estereotipo, bajo esta creencia, pues realmente la madre tiene un papel sumamente relevante, pero tampoco hay la capacidad de expresar, ¿no? Y entonces, ¿qué encontramos ya en la vida real con las pacientes? Pues madres que no se sienten satisfechas, madres que en algún punto también perciben a los hijos como una carga. Eso no quiere decir que no los amen, pero también se cansan, eso es evidente, ¿no? Madres que en algún momento tal vez no quieren, no quisieron ser madre, ¿no? Y todo esto que va generando, pues un sentimiento de culpa en la mujer. ¿Por qué? Porque quiere decir pues entonces que no estamos cumpliendo con esa función social. Aquí yo les presento un artículo que me llamó mucho la atención. No sé si alguna de aquí de las mujeres jóvenes que estoy observando ya tienen hijos o en general pues son madres las aquí presentes, pero vean nada más el último artículo lo que nos presenta sobre todos los cambios cerebrales que implica el hecho de la maternidad.
Lo primero, tal vez uno dice, órale, ¿no? Hasta 2 años después del parto se observan los cambios cerebrales, ¿no? O sea, 2 años después todavía va a haber estos cambios cerebrales en la mujer. Ahora, imaginemos estas mujeres que nacen en culturas, hace rato que se hablaba un poco de estos privilegios, que todavía nacen en algunos poblados en donde pues son multigestas, ¿no? Y durante pues a lo mejor 10 o 12 años han presentado alrededor de 5 o 6 embarazos o 4 o 5 embarazos, ¿no? En un periodo de 12 años. Híjole, todos los efectos que va a haber alrededor, ¿no? O sea, los cambios, lo que no se recupera. Se observan disminuciones pronunciadas en el volumen de la materia gris y en el espesor cortical. Esto quiere decir que hay alteraciones en la memoria, en los juicios cognitivos, en contraste con los aumentos en la materia blanca, volumen ventricular y líquido cefalorraquídeo. Vean todo lo que puede traer en consecuencia estos cambios neurocognitivos alrededor del embarazo. Son pocas las regiones que no se han visto afectadas por la transición a la maternidad, ¿no? O sea, desde el momento en que la mujer se embaraza hasta 2 años después del parto, ¿no? Entonces, todos los cambios, todo lo que hay alrededor, pues claro, por eso no es nada fuera de lo común que vengan, pues estados de ánimo, pues que considera poco convencionales, juicios erráticos, miedos irracionales, rumiación, ¿no? Si alguna de ustedes le pregunta a su mami o a algún familiar cercano, algo muy frecuente que presentan las mujeres, sobre todo durante su primer embarazo, es el miedo irracional a que el producto vaya a fallecer, ¿no? Entonces todo el tiempo están pensando en eso. Es una rumiación constante, ¿no? Incluso ya cuando nace el menor, durante el primer mes, eso es algo que pasa bastante, ¿no? Entonces tenemos a la mamá con insomnio, despertándose a lo mejor cada media hora para ir a revisar que el hijo no se haya muerto. Eso es un estado de ansiedad, ¿no? Muy, muy presente. Y esto, pues, volvemos a lo mismo, todos los cambios, ¿no? Hay alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria. Entonces queremos que la mujer, como ya vimos anteriormente, sea madre, que cría a los hijos, que ahora hoy en día pues también cumple una función social, trabaje, ¿no? Pero eso sí, trabaje y regrese y cuide al hijo, ¿no? Y entonces cumpla su función. Vean nada más todo el estrés que hay alrededor del eje social, aunado a todos los cambios que se presentan, ¿no? Y entonces nos metemos a uno de los problemas con mayor relevancia en México. ¿Qué pasará en el embarazo adolescente? Ya nos vamos a ir entrometiendo al tema de la depresión perinatal, ¿no? Nos damos cuenta que algo entre comillas que se ha favorecido es que aparentemente hay una disminución del embarazo adolescente, pero ojo, está relacionado a ciertas condiciones económicas. O sea, en las condiciones medias bajas a bajas, el embarazo adolescente realmente no ha disminuido del todo. Sin embargo, en condiciones medias altas a condiciones altas, el embarazo sí ha disminuido tanto en adolescentes como en la segunda etapa de juventud, ¿no? O sea, quiere decir que dentro de la clase media para arriba, pues esto ha ido bajando, ¿no? Incluso, pues sí, yo lo veo mucho con conocidos, con amigos, por ejemplo, yo tengo 35 años, pues yo no me he casado ni tengo hijos y muchos de mis conocidos están igual, ¿no? Y conocidas. Entonces, es frecuente, pero desafortunadamente en muchas poblaciones, pues no. Todavía sigue existiendo el embarazo no deseado, desafortunadamente, en una etapa de adolescencia y lo que más llama la atención es que muchas de estas adolescentes se embarazan de los 13 a los 16 años de hombres que tienen una edad entre 20 a 30 años. Entonces habría que cuestionarse qué tanto evidentemente es un embarazo deseado y cómo no podríamos hablar sobre un abuso en este aspecto, ¿vale? Entonces, vamos adentrándonos ahora sí ya al tema sobre depresión perinatal. Y yo les recomiendo esta película. Esta película ustedes la encuentran en Amazon. Se llama Un respiro en la oscuridad. Mm, Está basada en una novela y nos habla justo sobre depresión perinatal y la relación con el suicidio. Está muy, muy padre, ¿no? Y pues bueno, nos dice, sabes, cariño, a veces las nubes tapan las estrellas y a veces el sol brilla más que ellas. A veces se ocultan tras la luna, aunque no las veas, siempre están ahí. Al igual que yo, aunque no me vean, mi amor siempre estará allí. Esa es la última nota que deja
pues la madre justamente al hijo, ¿no? Entonces, es una película que está muy, muy bien documentada. Creo que sí plantea tanto la depresión durante el embarazo y posterior al embarazo, ¿no? Aunado a que, pues bueno, los rasgos que están muy presentes en esta mujer y la importancia del tratamiento psicoterapéutico y farmacológico. Ok, entonces, ¿qué vamos a entender como depresión perinatal? Ya vámonos al concepto así de lleno, ¿no? Pues bueno, la depresión perinatal es aquellos rasgos depresivos que pueden estar presentes durante el embarazo o posterior al embarazo hasta un año después, ¿ok? Después del parto. La depresión materna pone a los hijos de todas las edades en un alto riesgo para desarrollar psicopatología, ¿no? O sea, quiere decir que una mujer que presenta depresión durante el embarazo o posterior al embarazo predispone al producto del embarazo o al menor, pues evidentemente a la psicopatología, ¿no? ¿Y esto por qué se ha ligado? Pues también por los niveles de estrés, ¿no? O sea, eso es evidente, el cortisol se eleva, esto altera pues el cómo se está formando el embrión, ¿no? Y pues esto predispone muchísimo a los trastornos mentales a futuro, ¿no? O sea, esta parte está bien padre, porque anteriormente, bueno, no padre lo que ocurre, ¿verdad? O sea, pero el estudio, porque anteriormente se creía mucho como en esta idea de que las palabras que dijera una persona tenían un efecto directamente en el embrión, ¿no? O sea, como esta idea de si la mamá decía que no lo quería, el embrión percibía algo de esto. No es del todo así. Recuerden que esto está más ligado a los fenómenos de estrés, ¿no? O sea, cuando el estrés se eleva o hay un estado de ansiedad, pues el cortisol se va para arriba. Entonces, todo esto pues produce alteraciones normalmente, pues también incluso en el neurodesarrollo de este productito, ¿no? Lo cual, pues hoy en día se ha estado ligando mucho, por ejemplo, a los menores que presentan TDA, a los menores que presentan TDAH, ¿no? Entonces, pues ya hemos estado estudiando mucho alrededor de esto, pero bueno, entonces, si nosotros nos vamos a esto, pues otra vez viene la responsabilidad hacia la madre. Si la madre cursa un cuadro de depresión, predispone a que el menor, pues también haya algún rasgo de esto, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a permitirles expresar, ¿no? Y entonces vamos a ver todo lo que puede predisponer a una mujer a presentar depresión perinatal. Bueno, tenemos ansiedad materna, relación entre ansiedad y depresión. Esto quiere decir que la mujer ya estaba predispuesta, había una predisposición, había cursado cuadros previos al embarazo de un estado de ansiedad generalizada o una ansiedad específica, ¿no? Ya había recibido algún tipo de tratamiento, incluso psiquiátrico, o algún tipo de tratamiento cognitivo-conductual. Eventos vitales, procesos de duelo, que se hayan vivido pérdidas durante esto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de duelo, normalmente la palabra nos suena a muerte, pero no todo duelo es muerte, evidentemente, ¿no? El duelo hay que entenderlo nuevamente como la pérdida, la manera en como psicológicamente nosotros vivimos las pérdidas o la ruptura de un vínculo afectivo. Entonces nosotros podemos hacer un duelo por una enfermedad, por la pérdida de una extremidad, por la muerte de un ser querido, por un objeto valioso, por la separación de una pareja, ¿no? Tal vez eso incluso sea uno de los duelos más frecuentes que nosotros vamos a estar expuestos y que la mujer va a estar muy presente, ¿no? Justo el último texto que yo acabo de escribir se llama Rupturas afectivas y el enamoramiento cognitivo, en donde se hace un análisis de lo que es el concepto de amor desde las neurociencias, el enamoramiento, que tiene que ver la neuroquímica con esto, la dopamina, por ejemplo, la serotonina, la oxitocina, y cómo alrededor de la idea del amor, pues existen muchos fenómenos del apego, ¿no? Entonces, imaginemos una mujer que está en un proceso de embarazo y rompe el vínculo afectivo con la pareja. Esto va a traer muchos problemas, ¿no? Situaciones traumáticas, evidentemente, alrededor de esto. Por eso es que muchas mujeres que presentan abandono por parte de la pareja, pues la realidad es que están predispuestas, evidentemente, a un estado de depresión. La falta de red de apoyo como ausencia de pareja, lo que platicábamos, ¿no? O lo que ocurre muy frecuentemente, que la familia tampoco esté presente, ¿no? O sea, que su red de apoyo se reduzca, tal vez porque sea un embarazo adolescente o un embarazo que para la familia se considere no deseado. Los efectos de la violencia doméstica, ¿no? Imaginemos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual,
¿no? Todo lo que hay alrededor de esto. O sea, que una persona todo el tiempo nos esté ofendiendo, insultando, que nos coloquen sobrenombres, ¿no? Esto es algo que escucho mucho en las pacientes. Ay, es que todo el tiempo me están diciendo, ya ahora, por ejemplo, la gorda, ¿no? Esto recuerdo mucho y todo el efecto que tiene simplemente esa palabra en la persona, ¿no? Pero también la limitante que presenta para no expresar lo que está causando esto. Que sea un embarazo no deseado y que evidentemente se perciba presionada a tener este producto del embarazo, ¿no? Esto, pues bueno, puede ser por factores morales, por factores sociales, por factores familiares, por factores económicos, pero la realidad es que una mujer que se ve obligada a tener un producto del embarazo que no desea está altamente predispuesta a un estado de depresión. Una relación donde no se vive con la pareja. Esto también me llama mucho la atención. O sea, no quiere decir que la pareja no está presente, sin embargo, no vive con la pareja. Esto también va a afectar, ¿no? O sea, esto que ahora, bueno, la mujer por un lado, el hombre por otro lado, y pues bueno, mantienen una relación, pero no están juntos. ¿Qué pasa ahí con la mujer? No percibe el apoyo, siente que la responsabilidad es únicamente de ella y entonces como tal, normalmente se percibe sola, ¿no? Entramos evidentemente a la cobertura médica, el nivel socioeconómico, por ahí se mencionaba hace rato, los factores relacionados al tipo de atención, al tipo de hospital. Evidentemente no es lo mismo nacer en el hospital privado de aquí al ladito, ¿no? A estar en un hospital público, en donde a lo mejor no hay una camilla, en donde no hay una atención digna en muchos sentidos, ¿no? Si bien es cierto, comentaba, me parece la doctora, que también en los hospitales privados se da la violencia obstétrica, estoy totalmente de acuerdo, pero efectivamente tal vez no con tanta prevalencia como en los hospitales públicos, ¿no? Ese es un punto que habría que considerar. Mucho de la atención privada o de la atención pública infiere en la vivencia del sujeto alrededor de un estado, ¿no? Entonces, tenemos el nivel socioeconómico, los niveles bajos serían un factor de riesgo mayor. ¿Esto por qué? Pues por todo el estrés que implica, ¿no? Tenemos todos los cambios hormonales que hemos hablado anteriormente, los cambios cerebrales y ahora la preocupación de, ¿y si no tengo para comer? ¿Cómo le voy a hacer para comprar los pañales ya que esté el bebé? ¿Cómo le voy a hacer para pagar servicios básicos? Es que ese tipo de preocupaciones es lo que nos predispone en general a todos los humanos al estado ansioso depresivo. Como ustedes hoy bien saben, ya hablando de depresión general, una de las causas más frecuentes de este estado depresivo, pues justo son los problemas socioeconómicos, que las personas egresen, por ejemplo, de una universidad y no encuentren un trabajo, o el trabajo que tengan no es un trabajo digno. Yo atiendo muchos pacientes entre la edad de los 26 a los 30 años que una de las causas mayores de frustraciones es que no encuentro trabajo. Mis papás me dicen que soy un flojo, yo quiero trabajar, pero nadie me contrata, ¿no? O me contratan y me pagan X cantidad y, por ejemplo, imaginemos, yo pagué X cantidad de la escuela y no me dan a lo mejor ni el 50% de lo que yo pagué en colegiatura, ¿no? O sea, todo esto. Ahora aunado a que hay una responsabilidad mayor en este sentido, pues ya desde ahí nos damos cuenta de todo el problema que existe, ¿no? Evidentemente que una persona durante el proceso del embarazo haya un consumo de sustancias, alcohol, tabaco u otro tipo de drogas, ¿no? Pues esto va a afectar bastante. Por ahí, yo sé que hoy en día se ha normalizado mucho el consumo de la marihuana. Lean, por favor, el artículo que publica Canadá en enero sobre el consumo de la marihuana. Recuerden que desde la legalización de la marihuana en Canadá se habla de un incremento del 35% de los trastornos relacionados a la esquizofrenia, ¿no? Entonces, la paranoia y la esquizofrenia se han venido arriba a partir de la legalización de la marihuana en Canadá. Entonces, pues no, toda sustancia natural es inocua, evidentemente, ¿no? Si una persona se pone a fumar marihuana todos los días, pues va a haber un efecto indeseable, ¿no? Entonces, imaginemos una mujer embarazada que presente consumo de sustancias, pues va a haber un problema, ¿no? Edad materna, evidentemente a menor edad esto la hace más proclive o mayor edad. Historia obstétrica previa, sobre todo aquí, ahí ligaríamos el tema anterior si hubo violencia obstétrica. Bueno, y hay que recordar que no el baby blues es depresión, ¿no? O sea, también eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Esto que se habla mucho, ¿no? El baby blues
recuerden que se presenta aproximadamente en el 60% de las mujeres durante el puerperio, ¿no? O sea, en esta etapa de recuperación, ¿no? Que es una tristeza normal, vamos a verlo así. Incluso la madre puede presentar algunos pensamientos relacionados como una especie de rechazo, ¿no? O no sentirse del todo como una buena madre, ¿no? O que no va a lograr hacer las cosas. Puede estar irritable, ¿no? Un estado de ansiedad. Normalmente la ansiedad está muy relacionada a esto. ¿Qué tal si le pasa algo a mi hijo? ¿Qué tal si se muere? Si yo no soy una buena madre, si no puedo hacer bien las cosas. Disminución de la concentración, todo lo que hablábamos alrededor de los cambios cerebrales. Y pues bueno, normalmente esto tiene una duración de 2 a 3 semanas. Hay que recordar que si ya estos síntomas se incrementan, son persistentes y pues bueno, como tal se extienden, estamos hablando ya de un estado de depresión perinatal. Sin embargo, el baby blues podríamos decir que es algo normal, ¿no? Pero otra vez, si no se le permite a la mujer expresarse, si se le hace sentir culpa a la mujer, oye, ¿cómo es posible si te acaba de pasar lo mejor? Acabas de dar a luz, ¿no? Y te estás quejando y te sientes mal. Entonces vean el conflicto en el que existe, porque por un lado es todo el cambio hormonal, pero por otro lado es esta presión que hay alrededor, pues de que ella debe de estar bien. Y entonces ya nos vamos a la parte complicada, ¿no? Vamos a entender que el suicidio consumado es una de las principales causas de muerte en la mujer embarazada o durante el puerperio, ¿no? Entonces quiere decir que a pesar de que es un tema que se ha invisibilizado, la realidad es que pues ahí se han reportado en los artículos, ¿no? La realidad es que sí se está estudiando y es un problema que está ahí latente, ¿no? Que una mujer llegue a una conducta suicida por el hecho de no tener la atención psiquiátrica o psicológica adecuada o simplemente porque dentro de su contexto social o cultural pues esté limitado. Pues eso es un problema que debemos de dar atención nosotros como personal de salud y hacer una adecuada promoción en la sociedad. Porque volvemos a esto, ¿cuántas veces se habla realmente de depresión perinatal? ¿No? O sea, es un tema totalmente olvidado, ¿no? Y entonces hay que diferenciar lo que es la ideación suicida a lo que es la conducta suicida. Lo primero es que da igual si en el baby blues la mujer, baby blue, la mujer ya refiere a algún tipo de ideación suicida, nosotros debemos de referirla a un psiquiatra o a un psicólogo. Eso es una realidad, o sea, una persona que ya presenta ideación suicida debe de haber ya una intervención adecuada, ¿no? ¿Y qué es una ideación suicida? Pues que una persona nos refiera literalmente un plan para llevar a cabo limitar su vida, que refiera una idea por sí misma que va a acabar con su vida, ¿no? Si nosotros estamos observando que alguien nos hace referencia, pues de que piensa quitarse la vida y cómo piensa quitarse la vida, es que esa es una alerta roja máxima, ¿no? O sea, eso es casi un hecho que nos va a llevar a cabo la conducta suicida. ¿Y qué vamos a entender como conducta suicida? Toda forma o estrategia, pues para llevar a cabo algún tipo de autolesión, ya sea literalmente para la conclusión de la vida o que ponga en riesgo nuestra integridad. Por eso es que el cutting, o sea, el cortarse, sí se clasifica como una conducta suicida, ¿no? O sea, eso, aunque muchas veces está en un parámetro bajo, depende del tipo de cutting, pero sí entra dentro de esta clasificación. Ok, y pues bueno, evidentemente estamos en un congreso de bioética. Ya nada más como para ir cerrando, pues siempre les recuerdo el principialismo. Yo sé que pueden existir otras formas de bioética, ¿no? Por ahí en mi currículum hacían referencia sobre esta especialidad que estudié en bioética. Pues bueno, a mí siempre me gustó más centrarme en el principialismo. Considero que está muy ligado a las áreas de salud, ¿no? Yo sé que algo, a lo mejor ustedes podrán decir que es un tanto retrógrada la postura, pero en lo particular se me hace la adecuada, ¿no? Ya si ustedes no comparten el punto, lo podemos dialogar, evidentemente, ¿no? Y recuerden que tenemos un principio de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, ¿no? Siempre hay que buscar, en el caso, pues no hacer más daño, ¿no? Y buscar beneficiar al paciente, ¿no? ¿Cómo no podemos hacer daño a una mujer? Lo primero es evitar la psicoiatrogenia. Eso es algo muy importante, ¿no? ¿Qué es la psicoiatrogenia? Todo gesto, palabra
que pueda llevar a cabo una conducta nociva al paciente o a la paciente, ¿no? O sea, hay que evitar expresiones como, ay, tan chiquita, o ay, ¿por qué no te cuidas? O ay, pero para eso sí estabas, ¿no? O sea, todo eso que se considera violencia obstétrica, pero hoy en día también tiene el término de psicoiatrogenia. ¿Qué otra cosa es psicoiatrogenia? Gestos nocivos. Eso yo les digo a mis alumnos ahí de medicina, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque evidentemente cuando uno trabaja en un hospital público, te va a tocar atender personas de todo tipo de recursos, ¿no? Y hay personas que, si bien es cierto, a veces no presentan una higiene adecuada, pero no por eso no va a ser la cara de, ¿verdad? Porque eso nos haría sentir mal a cualquiera de nosotros. No es lo mismo hacer una referencia respecto, hay que cuidar mejor su higiene, a ponerles una mala cara, ¿no? La psicoiatrogenia es una de las causas frecuentes que puede inducir estados ansioso-depresivos. Hay que recordar que el paciente o la paciente presenta una autonomía para tomar sus decisiones respecto a su tratamiento y la forma en cómo lo va a llevar. Esto no tiene nada de malo. Nosotros debemos de velar por la autonomía. Pero si bien es cierto, si los médicos adoptaron el término doctor como dentro de su profesión, es porque la palabra doctor viene del latín docere, que significa aquel que imparte conocimiento. Entonces, el médico debe de respetar la autonomía del paciente, estoy totalmente de acuerdo, pero también debe de fungir como un tutor para las buenas decisiones de la paciente, ¿no? Y sobre todo, si nosotros estamos realizando un diagnóstico basado en evidencia sobre un estado depresivo, ¿no? Y recuerden que la justicia, pues, debe de velar todas nuestras acciones, los códigos deontológicos, y pues no vamos a llevar una práctica que no esté regulada por esta parte. Ok, entonces, algo fundamental para evitar en este aspecto y la parte que nos corresponde es una buena relación personal de salud-paciente. Un trato digno, eso es lo primero, empático, ¿no? Recuerden que esta parte de la empatía, pues hoy en día se ha perdido bastante, ¿no? No sé si aquí traigo esta diapositiva, si no se las platico. No, a ver, no puse esta diapositiva. Ok, bueno, Helen Rice, una psiquiatra inglesa, hace un estudio sobre por qué estamos perdiendo la empatía, ¿no? Helen Rice en este estudio analiza a niños y adolescentes y cómo ha ido cambiando esta manifestación de la empatía en niños y adolescentes. Recuerden que Helen Rice retoma un estudio que se hizo en China sobre las neuronas espejo, las cuales se consideran pues las responsables de lo que es la palabra empatía, ¿no? Entonces Helen Rice se da cuenta que cada vez los menores están más expuestos a violencia televisiva y musical, lo cual disminuye que se activen estas neuronas espejo. O sea, para ella, para Helen Rice, los seres humanos nacemos pues con X número de neuronas espejo. Sin embargo, esta activación de estas neuronas se va perdiendo por la asociación y por la normatividad, la normalización de la violencia en las personas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, pues, ¿qué está pasando en México? El tipo de música que escuchamos, las series, ¿no? Pues por eso cada vez somos menos empáticos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre todo el tiempo? Violencia, violencia. Prendemos un noticiero, violencia, 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 ¿no? O sea, ya ni siquiera sabemos cuántos muertos hay al día en México. Son cifras que normalmente ya hemos perdido, ¿no? Y de alguna forma normalizamos, mataron a 5 personas en la carretera. Bueno, ¿no? O sea, ya no es algo que nos genere un impacto. Y entonces, ¿cómo vamos a tratar a nuestros pacientes si nosotros ya carecemos de empatía? ¿No? Y en muchas ocasiones, pues justamente ya no tenemos esa capacidad porque hemos atendido tantos pacientes, pues que simplemente ya lo vemos como una persona más, ¿no? Pero ojo, eso es algo que no debemos de permitirnos que se vaya perdiendo. Hace rato les explicaba todo lo que hay alrededor de la psicoiatrogenia, entonces hay que evitar la iatrolalia, que es evidentemente toda la comunicación verbal que pueda generar un efecto negativo, y la iatromimia, que son gestos ofensivos hacia la paciente o hacia el paciente. Y aquí, ya para ir cerrando, ¿cuáles son los efectos de la violencia y todo lo que nos puede predisponer? Entonces nos damos cuenta que mujeres maltratadas induce alteraciones cerebrales a largo plazo, disminuye el volumen neuronal del surco lateral, áreas temporales, frontales, occipitales, parietales y áreas límbicas, ¿no?
Esto es lo que produce la violencia de género. Entonces, vean nada más, hay todos los compuestos que hay alrededor de esta situación, ¿no? Y por eso es que cuando nosotros nos dedicamos a la salud mental, por ejemplo, nosotros vemos esta disminución en el surco lateral, en las áreas temporales y en la parte límbica, y nos damos cuenta que a pesar de que una mujer esté con un agresor y ya todo mundo le haya dicho que está con un agresor y ella de alguna forma sea consciente que está con un agresor, no lo puede dejar. ¿No? O sea, anteriormente había estas ideas de, pues, los apegos, anteriormente había esta parte del machismo, pero literalmente la ruptura de ese vínculo causa un estado de ansiedad que prefieren continuar con ese vínculo afectivo negativo que dejarlo. Y aquí tenemos una parte de las respuestas. Pues cómo está nuestro estado de ánimo acelerado, cómo son nuestras decisiones, bueno, el caso de las chicas, pues evidentemente no son racionales del todo. ¿Por qué? Porque se están viendo afectadas en este aspecto. Entonces ahora relacionen esto, más la palabra embarazo, más las cuestiones económicas, más la precariedad, más la edad. Híjole, pues es una bomba y ahí es todo lo que vemos relacionado, pues justamente al estado depresivo. Y pues bueno, la bioética afortunadamente se está entrometiendo cada vez más en los campos de salud mental. Recuerden que para los que se dedican a la filosofía, pues la bioética básicamente es esta forma o esta rama de la ética que pues básicamente nos va a salvar en este siglo XXI, ¿no? O sea, esto es algo muy, muy importante, una forma de filosofía aplicada, ¿no? Por ahí he leído un poquito de esto. Entonces, pues bien, nosotros debemos de aprender a regular el comportamiento dentro de los cuidados de la salud mental desde un aspecto bioético, sobre todo promover pues, realmente los tratados, los tratamientos basados en evidencia, algo muy importante, ¿no? Porque si no, entonces, lejos de generar un bienestar, al contrario, ¿no? Estas pseudoterapias, por ejemplo, en el área de psicología, ¿no? Estos tratamientos de constelaciones y estas cosas que lejos de favorecer, pues generan más problemas, ¿no? Yo recuerdo una situación ahí, y esto me lo han referido varias pacientitas, por eso les digo aguas con todo esto, que, por ejemplo, la mamá les dijo, es que cuando yo estaba embarazada, la verdad, incluso pensé en abortarte. Y esto van y lo tratan con una pseudoterapeuta, ¿no? De estas constelaciones y le dicen, ay, es lo peor que te pudieron haber dicho. De ahí vienen todos tus traumas. ¡Ujole! Pues qué absurdo, ¿no? O sea, pues, fue un pensamiento y listo, no pasó, está ahí la persona, ¿no? No es algo que debemos de darle mayor hincapié. Pero ese tipo de creencias, pues realmente es lo que gestiona problemas en nuestra psique, ¿no? Entonces debemos de buscar que nuestros tratamientos y la salud mental esté realmente regulada por un aspecto bioético y por un tratamiento basado en evidencia, ¿no? Y ahora bien, esto es general, cómo prevenir la depresión, ya sea durante el proceso del embarazo, en el puerperio, posterior a esto, o simplemente para nosotros como personas que no estamos cursando un cuadro, que no estamos cursando un embarazo, pero a lo mejor nos predisponemos al estado depresivo. Hay diferentes factores muy importantes. Lo primero, se ha estudiado mucho el yoga, ¿no? Esto ha favorecido muchísimo en la actualidad el yoga y la meditación. Recuerden, meditar 20 minutos diarios durante 3 meses consecutivos favorece tres aspectos: la memoria, el sentirnos más satisfechos con la vida y el no sentirnos ansiosos. ¿Por qué? Porque bajo estudios de neuroimagen se ha visto los efectos que tiene la meditación en el núcleo accumbens, circuito de recompensa, no se activa tanto la amígdala y pues hay efectos positivos en la memoria, ¿no? Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y cómo puedo meditar? Pues la meditación la tienen así para aprender de una manera muy sencillita. En Netflix hay una guía que se llama Guía Headspace para la meditación. Ustedes ponen un capítulo todos los días y ahí pueden aprender a meditar. Entonces, se han visto muchos beneficios alrededor de la meditación y la realidad es que hoy en día no es tan cara. Hay que buscar la psicoterapia y la práctica regular de la meditación. Volvemos a lo mismo, disminuyen de una manera muy importante los episodios de ansiedad y depresión. Y entonces debemos de evitar en las mujeres y en las mujeres embarazadas la subjetividad en creencias, ¿no? Hay que evitar esta parte. No somos ejes morales en ese sentido. Evitar la psicoiatrogenia y la imposición de alguna de nuestras ideas, los gritos o los malos tratos,
asumir que se puede tener el control de todo. Esto quiere decir que pues la mujer no es responsable de todo durante ese proceso. Si hay una decisión de este aspecto de lo que es llevar a cabo un embarazo, pues se debe de incluir justamente a la pareja, eso es obvio. No es que le haga un favor, es que es parte de la responsabilidad y de una decisión. Me llamaba la atención lo que comentaba hace rato la doctora Marieli respecto a, bueno, aquí en México no se toma tanto en cuenta la imagen del padre, eso es cierto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchos son irresponsables para llevar a cabo esto, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que no se les debe de incluir. Ahí es donde viene la toma de decisión y la importancia de que esté presente una pareja, pues para evitar depresión perinatal. Y pues ya nada más, cerrando, les dejo esta frase que en lo particular siempre me gusta colocarla en alguna ponencia sobre Nietzsche y nos refiere: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Ahí les dejo mis redes sociales si es que hubiese alguna duda o comentario que no se pueda responder aquí. Y pues les agradezco la invitación del día de hoy. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Le hacemos entrega de una constancia. Muchas gracias. Y un regalito por parte de la facultad. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta en el Zoom. ¿Alguien aquí tiene una pregunta? En el Zoom hay un par que creo que también van relacionadas con la conferencia anterior. Pero bueno, para también responderlas, doctor, sería bueno que te las planteara, a ver qué opinión te merecen a ti. Primero, hay muchas felicitaciones, excelente persona, muchas gracias, excelentes expositores ambos, muy bueno, gran tema. Y hay un par de preguntas que están aquí que dicen: muchas clínicas del sector salud público te exigen tener o hacer uso de algún método anticonceptivo hormonal o de barrera para darte de alta después del parto. ¿Esto se consideraría violencia obstétrica por método anticonceptivo forzado? Y de ser así, se puede hacer si la mujer hace uso de métodos de reconocimiento de la fertilidad como la planificación familiar, pero estos no son reconocidos como útiles para el sector de salud pública. Y en ese mismo giro viene una pregunta que dice: ¿un aborto provocado se considera violencia obstétrica? Ok, a ver, no soy evidentemente experto en el tema de violencia obstétrica, sin embargo, basándonos en lo que entendemos como el principialismo, pues la realidad es que el que se le obligue a una mujer a llevar a cabo un método anticonceptivo que no desea, pues sí, podríamos considerarlo violencia obstétrica bajo este principialismo, ¿no? Ya que no se está como tal haciendo un respeto de su autonomía. Si bien es cierto, podríamos inferir que tal vez si estamos hablando de una mujer adolescente, podríamos entender que hay un hecho de beneficencia en ese aspecto, ¿no? Pero la paciente es la que debe de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y un aborto inducido, pues bueno, a ver, es que habría que entender eso, ¿no? O sea, si la mujer toma la decisión de llevar a cabo el aborto o la interrupción legal del embarazo en el caso de la Ciudad de México, ILE, pues no lo podríamos tomar en cuenta como una violencia obstétrica, evidentemente, ya que está ejerciendo su autonomía. Si estamos hablando de que se hizo un aborto terapéutico por alguna situación en donde el producto o la mujer se pusiera en riesgo la vida, pues bueno, tampoco podríamos hablar sobre violencia obstétrica, ya que propiamente no se está llevando a cabo un procedimiento que sea maleficiente, al contrario, se está buscando un efecto terapéutico con la interrupción del embarazo. Pero bueno, no me imagino que eso ocurra, pues si evidentemente un médico de forma autónoma toma la decisión de llevar a cabo un proceso de aborto sin la convicción o sin el consentimiento de la paciente, pues sí, claro, eso sería violencia y eso evidentemente sería motivo de cárcel para el médico tratante. Gracias, doctor. Hay una pregunta por aquí adelante, por favor. Hola, mencionaste algo sobre un núcleo cerebral que se ve beneficiado con la meditación. ¿Cuál es? Sí, en la meditación tenemos el núcleo accumbens, que es el área de la recompensa. Va. Gracias. De nada. Un comentario dice aquí: es excelente que se tome en cuenta los aspectos emocionales de las personas gestantes por parte de los profesionales de la salud. Ahora es más importante tener estos conceptos y lo que la evidencia dice. Considerar aspectos emocionales en los procesos de reproducción humana es de suma importancia, y muchas felicidades por la ponencia. Gracias. Pues muchas gracias, doctor. Un aplauso, por favor, para nuestro ponente.
Me parece que hay una pregunta. Ah, claro. Adelante, por favor. Sí. Para que escuchen los del Zoom, ¿podrías prender el micro, please? Gracias, doctora. Ahí está, ya. Nada, antes que nada, muchísimas felicidades. La verdad que qué interesante que se hable sobre salud mental perinatal. Y ahora yo nada más porque dijiste por ahí algunas cifras, ¿no? Que el día de mañana no sé qué porcentaje va a ser de incapacidad. Bueno, hoy en día en mujeres la depresión es la primer causa de incapacidad en México. Entonces estamos hablando que es un tema súper, súper importante, no solo la salud mental perinatal, ¿no? Sino el tema también de violencia contra las mujeres y toda esta cuestión, bueno, es algo a tener en cuenta. O sea, yo de todo esto que dijiste, que la verdad, un 10 con todo, nada más esto es la cosita que yo diría, pues ya estamos llegando a esas cifras, ¿no? Entonces, a tenerlo por ahí bien, bien en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y sí, pues como bien sabemos, el diagnóstico de depresión y ansiedad se da más en mujeres que en hombres, ¿no? Y esto está muy relacionado, pues desde el eje hormonal hasta todo el contexto social. Muchas gracias, doctora. Y gracias a todos.